Entonces, ya en la portada de lo que es esta serie que estamos llevando a cabo, hablamos de la cruz del servicio y solamente explicar que nosotros queremos servir al Señor. ¿Amén? Bueno, los que quieran servir al Señor, estamos hoy día hablando de que si vamos a servir al Señor, nosotros como congregación tenemos que tener un peso, tenemos que tener una carga. Le hemos llamado la cruz del servicio, para que nuestro servicio al Señor sea con dignidad, sea con excelencia. Y si voy a servir al Señor, hemos dicho ya dos cosas en estas predicaciones anteriores. La primera es que si vamos a servir al Señor, nosotros debemos estudiar la palabra. Toda la semana, ahí está, ¿cierto? Abrir nuestra Biblia, saber lo que la Biblia dice, tener un devocional personal, un devocional familiar, un devocional semanal. Algo que tú puedas alimentarte día a día, no solamente el día domingo acá por la mañana, sino que en tu casa también abrir la Biblia. Hemos dicho también la semana pasada que si queremos servir al Señor, debemos relacionarnos espiritualmente. Espiritualmente con Dios, espiritualmente con los hermanos y espiritualmente también conmigo mismo. Porque tengo que dar un servicio al Señor. Y hoy día, usted lo ve en esa cruz, vamos a tocar el tercer punto de lo que es la cruz del servicio, que le hemos puesto así: administrar o administra tu mayordomía. Administra tu mayordomía. Y como dijo un autor, pareciera que cada vez que hablamos de mayordomía, hablamos de consumismo. Y yo estoy metido en el consumismo. Consumismo zapato, consumismo auto, consumismo... ¿sí? Gracias, se puede reír, no hay problema. Consumismo, ¿sí? Gracias. Pero hoy día tengo una pequeña encuesta, un test, que solamente usted al abrir su cartilla se va a dar cuenta de que necesitamos hoy día nosotros evaluar nuestra mayordomía. Y vamos a hablar de nuestra mayordomía especialmente en el área financiera. Y tenemos ahí 5 preguntas que usted puede responder simplemente por sí o por no. Las voy a leer en voz alta, usted las puede marcar ahí en su cartilla, sí o no, pero es también para los hermanos que nos están viendo desde lo que es el internet. Entonces, vamos a evaluar nuestra mayordomía con 5 preguntas. Usted lo puede hacer con su esposo, con su esposa, o en familia, o personalmente ahí directamente. Pregunta número 1. ¿Tienes un presupuesto escrito para tus finanzas? No me contestes a mí. Pone ahí tú en tu cartilla sí o no. ¿Tienes un presupuesto escrito para tus finanzas? ¿Ese presupuesto lo conocen las personas que viven contigo? Es decir, tus hijos, ¿saben cuánto reciben? ¿Ustedes como padres? ¿Saben cuánto salen los gastos que hay? Más complicada la pregunta entre esposos. ¿Sabe lo que el otro gana? ¿Sabe lo que el otro gasta? ¿Tienes un presupuesto escrito para finanzas? ¿Sí o no? Si a alguien le falta cartilla, por favor levante su mano. El portero está ahí para entregar una cartilla. Pregunta número 2, ¿sí o no? ¿Ofrendas un porcentaje de tus ingresos mensuales? La palabra clave ahí es porcentaje. Ahora, si la primera pregunta que respondiste fue no, lo más probable es que no sepas que hay un porcentaje de tus ingresos que nosotros podemos ofrendar mensualmente. Pregunta número 3. ¿Ahorras parte de tus ingresos mensuales? Espero que agache la cabeza solamente para escribir sí o no. No que esté como cada vez más abajo de la silla. Pregunta número 4. Si tienes deudas, algo que no ocurre aquí. No escuché ni un amén todavía. Bueno. Si tienes deudas, si suponemos que tienes una deuda, ¿pagas la totalidad de la deuda? Es decir, si debes 100 en lo que sea que debas, y no estamos hablando de gastos básicos, luz, agua, teléfono, internet, cable, plan de celular,
Porque eso, fijo que lo pagas siempre, ¿no? La totalidad. Porque si te lo cortan a mitad de mes, sufres. Si tienes una deuda, ¿pagas la totalidad de la deuda o haces la bicicleta? ¿Pago mínimo? ¿Un porcentaje nomás? ¿De ahí me pongo al día? La respuesta es sí o no. ¿Pagas la totalidad de la deuda? Última pregunta. Usted sabe que en finanzas se ve lo que es ingreso y egreso, ¿sí? Muy fácil. Tanto ingresa, tanto sale. La pregunta es la siguiente. ¿Está saliendo más de lo que entra mensualmente? Es decir, pastor, ¿cómo voy a gastar más de lo que entra? Es que a lo mejor también por eso está la deuda, ¿o no? La pregunta es simple. ¿Está saliendo o egresando de tu presupuesto más de lo que entra mensualmente? Y dice al lado, ¿no? ¿Por cualquier medio? ¿Sí o no? Entonces, como es una evaluación de nuestra mayordomía, de nuestras finanzas personales, aquí está la evaluación de esto. Si usted o yo, que hemos completado este sí o no, tiene dos respuestas que digan, obviamente, que no lo estás haciendo, tienes un problema de mayordomía. O tenemos un problema de mayordomía. Dice abajo, al final de lo que es esta preguntita que acabamos de hacer, la forma en que manejamos nuestras finanzas personales, familiares, empresariales incluso, es una expresión externa de una condición espiritual interna. Es decir, al saber cómo yo soy mayordomo de los bienes del Señor, estoy expresando simplemente lo que está dentro mío. ¿Qué es lo que creo? ¿Qué es lo que concibo en cuanto a lo que es la mayordomía cristiana? Por lo tanto, si estamos en un tema que se llama la cruz del servicio y queremos pedirles a los líderes de esta congregación o a los futuros líderes de esta congregación que cumplan requisitos, pero también esos requisitos que nosotros como congregación también los vayamos realizando, que los vayamos cumpliendo, porque queremos servir al Señor. Esos requisitos indican que yo tengo que leer mi Biblia, tengo que estudiar mi Biblia, meditar en mi Biblia. Eso involucra que mis relaciones personales estén siendo basadas en lo espiritual, controlada por el Espíritu Santo. Pero también involucra que mi mayordomía personal, mis finanzas personales, puedan reflejar lo que realmente yo creo internamente. Entonces, por eso que le hemos puesto a esta serie la cruz del servicio. Porque queremos dejar un peso en nuestras vidas para lo que es el servicio en esta congregación. Paréntesis, ¿sí? Si tiene ahí su cartilla y tiene un lapicito, anoten en algún lugar 14 de abril. Ahora, si no tiene lápiz, vamos a tener que comprar lápices y dejar en alguna parte lápices disponibles. 14 de abril. Pregúnteme, pastor, ¿qué pasa el 14 de abril? Qué buena pregunta que me está haciendo. Comienza la enseñanza bíblica familiar. Y este año tenemos temas o talleres donde usted va a poder inscribirse en alguno de esos temas o talleres. Uno de esos talleres se llama Finanzas Personales. Y durante 8 semanas vamos a trabajar el tema de finanzas personales. Uno de 4 o 5 talleres que vamos a tener, que usted se va a enterar desde mañana por mail, quizás por Facebook, para que pueda empezar a inscribirse en esos talleres. Y el segundo semestre volvemos a repetirlos para que usted tenga la oportunidad de tomar otro taller aparte del que está tomando ahora. Finanzas personales expresan entonces una condición interna de lo que yo estoy creyendo o practicando en mi vida diaria en cuanto a las finanzas.
Tiene ahí un texto, es un texto largo. Vamos a leer todo el texto que tiene en su cartilla o si también lo quiere buscar en su Biblia. Deuteronomio capítulo 8, versículos 11 al 20. Aunque no vamos a cubrir cada versículo, vamos a tomar algunos principios básicos de este gran texto. Vamos a leerlo y después vamos a dejar algunas indicaciones ahí con respecto al texto. Ya sea que abra su cartilla y lo tenga o lo busque en su Biblia. Deuteronomio capítulo 8, versículos 11 al 20. Dice así, voy a leer para ustedes y está el texto desde la Biblia de las Américas. Cuídate de no olvidar al Señor tu Dios, dejando de guardar sus mandamientos, sus ordenanzas y sus estatutos que yo te ordeno hoy. No sea que cuando hayas comido y te hayas saciado y hayas construido buenas casas y habitado en ellas, y cuando tus vacas, tus ovejas se multipliquen, y tu plata y oro se multipliquen, y todo lo que tengas se multiplique, entonces tu corazón se enorgullezca y olvides del Señor tu Dios, que te sacó de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre. Él te condujo a través del inmenso y terrible desierto, con sus serpientes abrasadoras y escorpiones, tierra sedienta donde no había agua. Él sacó para ti agua de la roca del pedernal. En el desierto te alimentó con el maná que tus padres no habían conocido, para humillarte y probarte, y para finalmente hacerte bien. No sea que digas en tu corazón, mi poder y la fuerza de mi mano me han producido esta riqueza. Mas acuérdate del Señor tu Dios, porque Él es el que te da poder para hacer riquezas, a fin de confirmar su pacto, el cual juró a tus padres como en este día. Sucederá que si alguna vez te olvidas del Señor tu Dios y vas en pos de otros dioses y los sirves y los adoras, ciertamente yo testifico contra vosotros hoy que ciertamente pereceréis. Como las naciones que el Señor destruye delante de vosotros, así pereceréis, porque no oísteis la voz del Señor vuestro Dios. Déjame comentarte algunos antecedentes previos de lo que es Deuteronomio, y usted la historia posiblemente la conozca del pueblo de Israel. Antes de llegar a este punto en Deuteronomio, el pueblo de Israel viene saliendo, viene escapando o viene siendo liberado ¿desde dónde? Desde Egipto, ¿verdad? Ellos pasaron 430 años esclavos. Espero que en tu economía personal o tus finanzas personales no esté pasando tanto tiempo como esclavo de las finanzas. ¿Sí? Amén. Pero el pueblo de Israel estuvo esclavo en la tierra de Egipto y el Señor, según nos cuenta entonces el libro de Éxodo, los sacó con mano poderosa, ¿verdad? Y los guió por el desierto. Pero ¿qué le pasó a la mayoría de esas personas, a toda la generación adulta, mayores de 20 años, que salieron de Egipto? Dice la Biblia que el Señor permitió que murieran en el desierto. Y toda la generación que venía, que fueron sus hijos, quedaron vivos. El pueblo dice que vagó durante 40 años y se iban muriendo uno tras otro, tras otro, tras otro en el desierto. Hasta que el Señor, dice la Biblia, se acordó de ellos y de su clamor y les dijo, está bien, Moisés, no puedes entrar a la tierra prometida. Josué y Caleb van a poder entrar a la tierra prometida y van a ser los encargados de dirigir al pueblo para entrar a esta tierra nueva. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer Dios? Antes de que posean la tierra, antes de que crucen el Jordán para poseer la tierra, Moisés se para delante del pueblo y les dice, vamos a tener que repetir la ley. La ley que les dimos allá en el Sinaí, Éxodo capítulo 20, vamos a tener que volver a repetirla. Eso significa Deuteronomio. Deuteronomio. Repetición de la ley. ¿Por qué hay que repetir la ley? Porque los padres acaban de morir. Y están los hijos y Moisés, Dios a través de Moisés, se encarga de hacerle un recuerdo y una repetición de la ley. Por eso estamos leyendo Deuteronomio. Para que usted y yo podamos recordarnos lo que el Señor nos dice en finanzas personales.
Sé que muchos de nosotros lo hemos visto, lo hemos estudiado, hemos predicado desde este púlpito acerca de finanzas o mayordomía, pero siempre es bueno recordar la ley, recordar los principios que el Señor tiene. Otra cosa que quiero dar como antecedentes previo es que cualquier problema de finanzas personales que usted pueda tener en el día de hoy no es un problema que sucedió esta semana. No es un problema puntual de hoy. Si usted o yo tenemos problemas financieros, es un problema que se viene acumulando hace algún tiempo. Por eso que queremos acordarnos de los principios bíblicos en nuestras finanzas personales. Vaya entonces a la última página de su apunte. Después que confeccioné la cartilla me di cuenta que no tiene la Biblia y los puntos. ¿Sí? Entonces va a tener que abrir la cartilla, leer algunas cosas y después volver al punto para escribir. Lo siento, no pensé en ese momento la facilidad para usted. Pero yo sé que usted se sobrepone a cualquier cosa, ¿o no? ¿Sí? Perfecto. Entonces hay 3 puntos básicos que quiero hoy día que recordemos. Porque si queremos servir al Señor, queremos servirlo con limpia conciencia en nuestras finanzas personales, en nuestra mayordomía. ¿Qué es lo primero que nosotros queremos recordar? Número 1 dice, recuerda, por favor, a quién sirves. Recuerda a quién sirves. Y es algo que tenemos que recordar a cada momento. Dios es el creador, nosotros la creación. Dios es el Señor, nosotros los esclavos. Dios es el dueño, nosotros los administradores. Dios es el infinito, yo soy una persona finita. Dios es el todopoderoso, yo soy la persona débil. Y tenemos que recordar a cada momento a quién nosotros servimos. Fíjese por favor en Deuteronomio capítulo 8, versículo 11. Lo dice en forma negativa, ¿cierto? Cuídate de no olvidar al Señor. Y voy a tener que ponerme en la lista junto a usted, ¿o no? Espero que se ponga en la lista conmigo, si no voy a ser el único pecador acá que va a estar hablando de lo mismo. Pero mi tendencia natural es olvidarme de Dios. Es muy común que uno en el transcurso del día, el transcurso de la semana, se vaya olvidando de Dios. No tenerlo presente, no ser una persona cristocéntrica. Especialmente en temas de decisiones, en temas de financiero, claramente yo me olvido del Señor. ¿Por qué? Porque las luces, porque la publicidad, porque mi necesidad es mayor algunas veces que tratar de recordarme de Dios y lo que Él me dice en su palabra. El pueblo fue exhortado ahí en Deuteronomio 8 a cuídate de no olvidar al Señor tu Dios. Cuídate. Porque nuestra tendencia básica simplemente es olvidarnos de las bendiciones de Dios. Acabamos de cantar un himno maravilloso. Himno que estoy seguro que muchos de nosotros, los que somos creyentes hace más de 15 o 20 años, recordamos de alguna iglesia en especial. Y yo recuerdo claramente esa iglesia donde cantábamos este himno. Siendo joven, obviamente, lo repetía. Pero estando ahora siendo adulto, me doy cuenta de la importancia de cuenta las bendiciones que tienes de Dios. Acuérdate de Dios. Haz un registro en tu pasado y date cuenta cuántas veces Dios ha estado apoyando tu vida, sacándote del desierto, sacándote de la esclavitud, intercediendo por ti, resguardando tu ser. Bendiciones, ¿cuántas tienes ya? Pero cuando me empiezo a olvidar del Señor ocurre algo en mi vida que se llama, me pongo mal agradecido. Me pongo mal agradecido. Y está asociado a eso. Acuérdate de no olvidar al Señor.
el versículo del mismo texto 18, 8:18 dice más, acuérdate del Señor. Esa palabrita en hebreo es lo que los autores bíblicos llaman un hebraísmo, es decir, un dicho. Algo que las personas repetían en cada momento para poder decirte lo siguiente: pon a Dios como prioridad. Acuérdate del Señor, es decir, no simplemente que ahora diga, me acordé de Dios. Es un dicho para que tú puedas tener en tu cabeza y en tu corazón un recuerdo de decir, Dios, tú eres mi todo. Dios, tú eres mi número uno en prioridades aquí. Si he de morir por ti, número uno. Si he de vivir por ti, número uno. Si he de tomar decisiones por ti, número uno. Dios, mi familia, trabajo o ministerio. Ese es el orden correcto en las prioridades. Dios, familia, ministerio, trabajo. Acuérdate. Pon a Dios como una prioridad. Escucha, oh Israel, el Señor nuestro Dios, uno es, y amarás al Señor tu Dios. Es exactamente lo mismo. Con toda tu mente, con todo tu corazón, con todas tus fuerzas, con toda tu alma. Es el primer y gran mandamiento, ¿no? Recuerda al Señor. Pastor, pero ¿cómo puedo hacer que esto sea un recordatorio en mi vida? Tienes que tener algún tipo de registro tú en tu vida. Tienes que tenerlo. ¿Por qué uno hace un álbum de fotos? ¿Sabe por qué usted? Bueno, ahora ya como mucha gente no hace álbum de fotos, pero yo todavía sigo haciendo álbum de fotos. ¿Por qué hacemos álbum de fotos? Para recordar esos buenos momentos que vivimos, ¿o no? Generalmente uno no se saca fotos diciendo, qué lata. Uno trata de eliminar las rabias de esa foto, ¿no? Bueno, no todos, yo sé que algunos sí, pero el álbum de fotos usted lo hace simplemente para recordar esos buenos momentos. Usted necesita tener algo en su devocional personal que lo haga recordarse de las veces que el Señor, cuando estábamos mal, nos rescató. Y especialmente recordarse de las veces que el Señor estuvo también conmigo en esos momentos buenos. Porque va a llegar la tendencia de nosotros en que nos vamos a olvidar. Y la seguidilla de idea es que si yo me olvido, me pongo mal agradecido. Me pongo quejumbroso. Necesitamos tener un registro en nuestro devocional. En la hora silenciosa que hacemos todos los días, la mayoría de las personas que trabajamos acá como líderes tenemos un devocional llamado la hora silenciosa. Me va a salir mucho para sacarla. Pero cuando nosotros iniciamos la semana, que es el día domingo, dice motivos de oración, ¿o no? Sí. Yo en esos motivos de oración siempre trato de poner también motivos de agradecimiento. Para que en la semana me recuerde, Señor, tú eres mi prioridad. Tú eres mi prioridad. Amalia tiene la tendencia también de poder escribir, hacer pequeños recordatorios del pasado y ella escribe. ¿Sí? Ella lleva un registro escrito de libros donde en algunos momentos de nuestras vidas, cuando estamos tristes, cuando estamos agobiados, sacamos ese librito y ponemos a ver las bendiciones que el Señor tiene para nosotros, porque si las tuvo antes, también las va a tener después. Especialmente ese tipo de bendiciones donde dice, Jehová mi pastor, nada me faltará. Y no estamos hablando solamente de cosas materiales. Estoy hablando de lo que sigue con el versículo, que en delicados pastos tú me pastorearás, en reposadas aguas me harás beber, ¿o no? Que tu vara y tu cayado estarán conmigo, ¿para qué? Para infundirme aliento.
Y nos recordamos de esas cosas. Porque tengo que acordarme a quién sirvo. Si estás pasando problemas financieros y no tienes la prioridad de Dios en tu vida, es porque te estás olvidando de quién es el centro de nuestra adoración. Y por consiguiente nos ponemos ingratos. Y la publicidad, cuando nosotros nos ponemos ingratos, nos alimenta. ¿Cómo va a estar triste? Aquí tengo algo que te va a servir. ¿Cómo vas a estar solo? Aquí tengo algo que te va a servir. Toda la parte comercial trabaja con nuestras necesidades, especialmente esas necesidades emocionales. Y sin Dios dentro de mis prioridades y mis emociones me controlan, fiel candidato a suplirlas con cualquier cosa. Recuerda, hermano, recuerda. Pon a Dios como una prioridad, pero no solamente eso. Número 2 dice ahí, como algunos principios básicos. Recuerda que nosotros tenemos que ser antes de tener. ¿Sí? ¿No es muy difícil el juego de palabras? Nosotros los creyentes tenemos que ser antes de tener. Porque generalmente nosotros le pedimos a Dios bendición, ¿o no? Cuando hablamos de bendición, muchas veces hablamos de bendiciones materiales. Pero quiero también dejarte en claro que las bendiciones que nos demuestra el Nuevo Testamento son bendiciones espirituales. Pero cuando le pedimos, Señor, ayúdame materialmente en algo, y el Señor no me lo da, no me responde o tarda en su respuesta, es porque Él simplemente está esperando que nosotros seamos antes de que tengamos. Porque sabe que si tenemos y no somos, no hemos aprendido absolutamente nada. ¿Sí? La importancia de los celulares con los niños, ¿o no? Muy rápidamente, ya que los niños están... no todos los niños están allá. Necesita retrasar el uso de los celulares en sus hijos. Lo más que pueda, hasta que ellos sean. Y después que tengan. Y en nosotros también. Ser antes de tener. Dice el versículo 11, capítulo 8, versículo 11. Cuídate de no olvidar al Señor tu Dios, dejando de, la palabra clave acá es, guardar. 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 ¿Qué versículo le viene en Proverbios? Así le salta casi como un letrero luminoso cuando hablamos de guardar. ¿Fuerte? Guarda tu corazón, empezamos antes, ¿cierto? Por sobre toda cosa guardada, palabrita clave, ¿sí? Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. La palabra guardar es atesorar, pero no simplemente guardar como un cofre. Lo tengo guardado. No, la palabra guardar es atesorar para que seamos lo que estoy guardando. Porque donde esté tu tesoro, ahí también va a estar puesto lo que eres. ¿Quién eres? Entonces, se le recuerda al pueblo en Deuteronomio, en la repetición de la ley, recuerda por favor ser antes de tener, porque necesitamos desarrollar el carácter cristiano. Y lo que yo voy a guardar es porque lo tengo atesorado y me va a ser útil en mi vida diaria. Escuche bien, tenga o no tenga, porque sigo siendo. Tenga o no tenga, porque sigo siendo. ¿Ser qué, pastor? La palabra guardar tiene también la connotación de obediencia. Fíjate lo que dice el 11, cuídate de no olvidar al Señor tu Dios, dejando de guardar sus mandamientos, sus ordenanzas, sus estatutos que yo te ordeno hoy. Mire las palabras de Cristo en Mateo capítulo 7,
cómo Él pone y se pone a la par de lo que es el mandamiento del Antiguo Testamento. Y Él lo dice en el Nuevo Testamento porque nos va a aclarar obviamente que Jesucristo es Dios. Y si tenemos que obedecer a Dios, tenemos que obedecer también a Cristo, porque Cristo es Dios. Y en Mateo capítulo 7, versículo 24 nos dice así, Mateo 7, 24. Por tanto, cualquiera que oye estas palabras mías y las guarda o las pone en práctica, será semejante a un hombre sabio que edificó su casa sobre la roca. Cayó la lluvia, vinieron los torrentes, soplaron los vientos, azotaron aquella casa. Imagínense todas las cosas financieras si quiere. ¿Sí? Pero no se cayó. ¿Por qué no se cayó? Porque así había sido fundado sobre la roca. La casa era sólida. ¿Por qué? Porque estaba fundada sobre la roca. La roca es Cristo. Y todo el que oye estas palabras mías y no las pone en práctica, será semejante a un hombre insensato, sin cerebro, que edificó su casa sobre la arena. Cayó la lluvia, vinieron los torrentes, soplaron los vientos, azotaron aquella casa y cayó, y grande fue su destrucción. Oír las palabras de Cristo, oír las palabras del Señor y guardarlas, atesorarlas, ponerlas en práctica, es alguien que yo soy obediente. ¿Qué más tengo que ser, pastor? Famoso texto, 1 Corintios capítulo 4, versículo 2. Si quiere anotarlo ahí y alguien lo tiene de memoria. ¿Corintio? ¿Existe Corintio, pastor? No me acuerdo. Ya, búsquelo porque sí existe en su Biblia, no hay problema. Busque ahí Corintios, la primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 4. Si tengo que ser antes de tener, ¿qué tengo que ser? Dice ahí 1 Corintios, capítulo 4, versículo 2. Ahora bien, además se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. ¿Qué tengo que ser, pastor? Tengo que ser una persona fiel. Fruto del Espíritu Santo, ¿no? Fidelidad. Lo vimos la semana pasada. En forma de semillita. Dios te va a dar oportunidades, poco a poco, de administrar ciertas cosas. Administrar evangelismo, administrar discipulado, administrar tus tiempos, administrar dinero, administrar bienes. Te va a empezar a probar para saber si la semilla está desarrollada. ¿Eres o no eres fiel? No te quejes cuando Dios no te dé más para soportar, para cargar o para administrar, porque la respuesta es bien simple. Tienes que revisar tu fidelidad en la mayordomía cristiana. Si no tienes a Dios como prioridad, y si no administras bien los bienes que el Señor te dio, ¿por qué deberíamos encargarte más? ¿Sí? O si tu hijo pierde el último iPhone, diciéndole, no lo lleves al colegio, lo vas a perder y lo pierde, ¿usted le regalaría otro iPhone al día siguiente? Sí, lo va a hacer. Lo más probable es que lo va a hacer. Y no le estamos enseñando a nuestros hijos fidelidad. Obediencia, fidelidad. ¿Qué más tengo que hacer? Una característica hermosa en nosotros los creyentes, antes de tener, tenemos que ser honestos. 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 Un autor lo planteó así. La honestidad tiene que ver mucho con las líneas que trazas. ¿Sí? La honestidad tiene que ver mucho con las líneas que trazas. Es decir, si tú dices que esta línea va a marcar el límite entre lo que vas a hacer y lo que nunca voy a hacer como cristiano, traza esa línea y aléjate lo más posible de ella. ¿Sí? ¿Qué es la honestidad? La honestidad es la capacidad que nosotros tenemos para distinguir en que yo me voy a conocer, y si voy a decir que esta línea traspasándola es pecado, cualquier cosa que tú digas, que la Biblia diga que es pecado, traza la línea y aléjate lo más
lejos de ella posible. Si no sabes ocupar tarjetas de crédito, traza una línea y aléjate lo más lejos posible de ella. Si eres un comprador impulsivo, traza una línea y trata de alejarte lo más lejos de ella. Porque algo que se va a probar en nuestras vidas es la honestidad, la integridad. ¿De qué? De mis creencias. ¿Entiende? De mis creencias. Si yo creo que la línea es la que marca el límite entre lo bueno y lo malo, se va a probar mi honestidad. Entonces, ¿para qué quiero caminar lo más cerca de esa línea? Aléjate lo más posible. Aléjate lo más posible de ella. Hagamos un ejercicio rápido. Fue un ejercicio que hice hace 3 o 4 años atrás. ¿Sí? Usted, nosotros, para ponernos a todos, compramos a crédito. Pastor, pero pucha, ¿para qué? No sea así. Quiero evaluar lo siguiente. ¿Qué dice la Biblia acerca del crédito? Como no sabemos lo que dice la Biblia acerca del crédito, me planteo líneas imaginarias. Entonces, que la pase de vez en cuando me da lo mismo porque no sé lo que la Biblia dice con respecto al crédito. Y vivo cerca de esa línea y cerca de esa línea. ¿Sí? Aquí viene el ejercicio. ¿Usted cree que es importante ofrendar para misiones? Y dependiendo de lo que crea del crédito, aquí viene el ejercicio. Lo hice hace 3 o 4 años atrás. Tiene necesidad de comprarse algo en su casa, porque lo necesita, porque se le echó a perder, porque capotó, salió humito y es importante para el funcionamiento de su casa. ¿Sí? La televisión. Ay, no me va a decir que no es importante para usted. Ya, un frigider, que es más... O lo que una lavadora, lo que sea, hermano, ¿ya? Usted invente su propia historia. Yo me compro una tele. Voy a la tienda y el vendedor me dice, hay una oferta de una televisión. Si usted la paga al contado, esa televisión cuesta 100,000 pesos. 45 pulgadas. Full HD. Conexión en la misma tele para Netflix, Y usted dice, 100 lucas. Pero no las tengo. ¿Y la podría pagar en cuota? Por supuesto, dice el vendedor. Si usted la compra a 10 meses, ¿sí? Cada cuota, una después de otra, los que entienden van a entender. Cada cuota le sale 19.990. Y usted dice, estoy listo. 20 lucas mensuales, nada. Anóteme. Me la llevo en 10 meses con cuota. ¿Sí? Pero hay una semilla que nosotros tenemos que desarrollar, ¿o no? Que era una de las 3 primeras semillas que el Señor nos dio para desarrollar. En lo que es Gálatas capítulo 5, versículo 20 al 22, o versículo 22. Mas el fruto del Espíritu es... amor, gozo. ¿Sí? Pero como usted no tiene nada establecido para que sea algo con paz en su vida, usted dice, no tengo problema, me la compro. Viene el domingo siguiente a la iglesia y hay una reunión donde hablamos de finanzas, hablamos de ofrendas y proponemos, hermanos, juntos como familia de la iglesia IBBN, vamos a ofrendarle a un hermano mensualmente para misiones. ¿Sí? Y el hermano, y esto es algo verídico, con 20,000 pesos mensuales
vive como si nosotros recibiéramos 500.000 pesos aquí en Chile. Y usted dice, ¡wow! ¿Qué escasez que hay en otros países, o no? ¿Cómo con 20.000 pesos van a vivir esas personas? ¿Eso es una realidad o no? Sí, es una realidad. Y usted empieza a sacar cuenta y dice, no me alcanza. No me alcanza. No puedo ofrendar para misiones durante todo este año porque no me alcanza. ¿Por qué no le alcanza? Porque si hubiéramos tenido paz o paciencia, hubiéramos guardado 10.000 pesos mensuales. ¿Está dentro de su lista de verificación o no? ¿Ahorras parte de tu sueldo? Si hubieras guardado, te compras la televisión en 10 meses más, por 100 lucas, y tienes casi 100 lucas más para ofrendar a misiones. No me diga que no tiene para ofrendar a misiones. Dígame mejor, pastor, no sé administrar los créditos que tomo y camino lo más cerca de esa línea siempre. Eso es mucho más honesto. Porque según leo en la Biblia, el Señor, que nos ha bendecido con toda bendición espiritual, siempre nos da aún más de lo que pedimos. ¿Para qué? Para ser de bendición a otras personas. Siempre. Siempre. ¿Le estoy diciendo que no se compre la tele? No, cómpresela. Pero necesita tener un plan bien ordenado a través de la honestidad de sus finanzas. Última característica de antes de ser y antes de tener, ser antes de tener, es que nosotros debemos tener esta característica antes de ser ordenados, personas ordenadas en nuestras finanzas. Por eso que la pregunta número 1 en su encuesta es, ¿tienes un plan escrito de finanzas? ¿Sabes lo que entra y lo que sale? Te sorprenderías si una vez, lo vamos a hacer en el taller también, si alguna vez en el año, por un mes, guardaras todos los gastos que haces en ese mes. Te sorprenderías que al sumar todo el dinero en los gastos, tú dices, ahora entiendo cómo se me va la plata. Porque gastamos en cosas que no necesitamos. Cuando hablamos de ser ordenado, claro, hablamos de un control en mis finanzas personales, de un orden. ¿Y cuál es ese orden? No olvides de guardar, atesorar los estatutos, los mandamientos, las ordenanzas que yo te pongo hoy delante de ti, dice el Señor. La Biblia dice, yo hablo de finanzas, léeme, estúdiame. Yo hablo de los créditos, yo hablo de ser fiador de los hermanos, yo hablo de pedir prestado, yo hablo de ahorrar, yo hablo de ofrendar. La Biblia habla de esos temas y quiere que nosotros los creyentes seamos antes de que tengamos. 3. Recuerda. Capítulo 8 de Deuteronomio, versículo 17, 8:17. No sea que digas en tu corazón, siempre el problema es el corazón, siempre. Porque sobre toda cosa guardada, hay que guardar el corazón, porque ahí se ocasionan los problemas, en la mente, los pensamientos, a donde guardamos nuestras creencias. No sea que digas en tu corazón, abro comillas, mi poder y la fuerza de mi mano me han producido lo que yo tengo hasta este momento. ¿Se da cuenta que olvidarse nos hace volvernos ingratos? Pero, dice ahí su apunte, el orgullo desvía la atención. Recuerda, el orgullo desvía la atención. ¿Por qué orgullo? Porque usted, si reconoce que Dios es el dueño de todo, si reconoce que Dios nos ha dado para administrar, ¿a quién le pertenecen las cosas? Si Dios me da vida, me da salud, me da trabajo y me da la oportunidad de realizar
trabajos provienen de su mano. Porque yo diría orgullosamente, mira lo que he logrado. Mira lo que he hecho. Mira lo que mi mano ha conseguido. En el ejemplo acá de las personas que están viviendo la repetición de la ley, ¿cuál es el ejemplo básico? Ustedes no hicieron nada. Yo los saqué de la tierra de Egipto, yo los traje de allá y los puse en casas que no construyeron. Las viñas estaban hechas. Las murallas para protección ya estaban construidas. ¿Pero qué dice el orgullo? Yo lo hice. Mi fuerza y mi mano han logrado lo que yo tengo. Y uno de los problemas más grandes que un creyente puede tener en su vida como cristiano es un problema de orgullo. Es casi incompatible, ¿o no? Es casi como, ¿qué palabrita podríamos usar para decir? No pega ni junta. No sé, algún adjetivo que quiera usar. No se lleva bien. Un cristiano siendo orgulloso en su corazón. ¿Sí? ¿De qué estamos hablando? Lo que tienes, lo tienes por gracia del Señor. Lo que administras, lo administras por gracia del Señor. Sea lo que tengas. Lo que supuestamente has logrado tener es porque Dios así lo ha permitido. Dale gracias al Señor. Pero el orgullo desvía la atención en las finanzas. ¿Cómo se manejan las grandes empresas? Exclusividad. Si tú lo tienes, te distingues del resto. Por lo tanto, yo lo quiero. ¿Y qué pasó con preguntarle a Dios? Si lo necesito, si tengo para comprarlo. Santiago capítulo 4, versículo 13. Nuevo Testamento. Santiago capítulo 4, versículo 13. Oíd ahora. Esa palabrita oíd es la misma palabra para escucha. Recuerda, atesora estas palabras. Oíd ahora los que decís. Hoy y mañana iremos a tal o cual ciudad y pasaremos allá un año. Haremos negocio y tendremos ganancias. Nada, ningún problema con eso. Sin embargo, versículo 14, ¿no sabéis cómo será vuestra vida mañana? Solo sois un vapor que aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. Más bien, deberíais decir, si el Señor quiere. Esa palabra, si el Señor quiere, no es simplemente que nosotros lo digamos antes de salir. Diosito, cuídame. En tu nombre. Es una vida devocional. Devocional. Es una vida que está intercediendo al Señor por lo que quiere emprender, por lo que quiere hacer. No ha sacado del primer lugar a Dios. Lo tiene como prioridad. Sabe que es más importante ser que tener. Por lo tanto, cuando llega a decir eso, debierais decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. 16, pero ahora os jactáis en vuestra arrogancia. Toda jactancia semejante es pecado. Sí, recuerda, hermanos, que el orgullo nos hace desviar la atención. Y especialmente en temas financieros.
Sí, cuando trabajé, porque ahora no trabajo, soy pastor, pensé que no se iba a reír, fíjese. Pero menos mal que lo estamos grabando, entonces sé que quién se rió. Cuando tenía un trabajo apatronado, secular, claro que mi oración o mi deseo era, por favor, Señor, hazme ganar más dinero. ¿Qué hay de malo? ¿O seré el único pecador aquí? Hasta que me tuve que hacer la pregunta, ¿y para qué? ¿Para qué quiero ganar más dinero? ¿Para qué quiero emprender una profesión? ¿Para qué quiero tener ciertas cosas que me dan un estatus si no le doy honra al Señor en las cosas que hago? Si mis finanzas personales no se ven reflejadas en una congregación, con lo que ofrendo, con lo que doy, ¿para qué le quieres pedir más al Señor? Estadísticamente es cierto. Entre más gano, más gasto. ¿Se dio cuenta que la gente no dice entre más gano, más doy? Entre más gano, más ahorro. Entre más gano, más comparto. ¿Qué es lo que pasa con el orgullo? Entre más gano, más gasto. Porque las finanzas reflejan lo que está pasando dentro de nuestros corazones. Y si usted o yo queremos servir en esta iglesia, tenemos que entender que las finanzas personales, la mayordomía cristiana, es importante en mi servicio. ¿Quiere decir, pastor, que usted se va a meter a mis cuentas corrientes? No. Olvídese. ¿Quiere decir, pastor, que usted va a ver una lista de las personas que diezman y no diezman, ofrendan o no ofrendan? No, olvídese de eso. Olvídese, la gente que está en internet, olvídese de eso. Quiero decirte que si tienes problemas financieros, busca ayuda rápidamente, porque podemos, con Biblia abierta, ayudarte a entender que si no tienes a Dios como prioridad, lo pongas. De que si tienes pero no eres, queremos que seas. Y que si tienes un problema de orgullo, puedas arrodillarte al Señor, tu corazón, tu mente, y decirle: Señor, perdóname. Hasta el día de hoy he administrado mal mis finanzas. Porque queremos ser una iglesia que honra al Señor con una buena mayordomía personal, familiar y eclesiástica. Oramos y que el Señor bendiga su palabra. Hermano Hernán, nos preparamos para la alabanza que cantamos últimamente. Padre Celestial, queremos hoy día, y sé que en forma simbólica, Señor, abrir las cuentas contigo. Simbólica porque usted conoce, Señor, dice tu palabra, mi andar, mi acostar, mi levantar. Usted conoce todo el recorrido, Señor, de mi día a día. Usted sabe en lo que gasto el dinero. Así que simbólicamente, Señor, quisiera pedirte que revises mis cuentas, que revises mis finanzas. Señor, hazme entender mis prioridades. Ayúdame a entender desde la Biblia, Señor, qué es el número uno en mi vida. Ayúdame, Señor, a entender también que necesito, antes de decir, antes de tener, antes de hacer, tú me pides, Señor, que yo sea. Y especialmente, Señor, si hay algún problema en mi vida de orgullo, de jactancia, de vanidad, lo cual no es compatible con una vida, Señor, cristiana, te pido, Señor, que me enseñes, que me corrijas, y entiendo que si estoy pidiendo corrección, Señor, tengo que dejar de lado o tengo que soltar cosas que tengo tan aferradas a mí, que al soltarlas a lo mejor va a doler. Señor, pero no es compatible el orgullo con tu bendición. Porque tú, Señor, dice tu palabra, que detienes, que contiendes con una persona orgullosa, pero que das gracia a los humildes. Padre Celestial, en temas financieros, ayúdanos, Señor, como iglesia, a llevar a cabo, Señor, tu obra.
Pero también, Señor, familiarmente, ayúdanos a depender de ti. Entiendo, Señor, que no solamente es un discurso, es una palabra, no solamente, Señor, es una linda frase, dependencia de ti, sino que es lo que nos pides. Dependencia de ti, Señor, cuando tengamos mucho. Dependencia de ti, Señor, cuando tengamos poco. Y especialmente, Señor, en nuestras finanzas personales. Tanto joven aquí en esta iglesia que está preparándose para trabajar algún día. Señor, planta la semilla desde ya. ¿Cómo podemos honrarte con nuestros trabajos? ¿Cómo podemos honrarte, Señor, cuando tú nos bendices con una promoción, cuando nos bendices, Señor, con un poco más de dinero, cuando nos bendices con un nuevo trabajo? Por algo, Señor, también nos congregamos en este lugar. Así que pedimos, Padre Celestial, que usted trabaje en nuestras vidas en el tema financiero, porque queremos servirle, Señor, ese es nuestro deseo. Pero servirlo con conciencia limpia, Señor. Ser personas que estudian su palabra. Ser personas que nos relacionamos espiritualmente con otros. Y ser personas, Señor, también que administran sabiamente tus bienes. Así que, Padre Celestial, pon la semilla en la mente y en el corazón de mis hermanos. Y si hay dificultades financieras, a través del taller que vamos a tener o a través de una consejería previa, Señor, ayúdanos a ayudar. Oramos en esta mañana en el nombre de Cristo Jesús.